Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Aranceles y Costos de Operación Aduanero. Bienvenidos a este laxo académico 2025-3, el cual hoy, martes 16 de septiembre del 2025, iniciamos nuestro primer encuentro síncrono. Quien les saluda y les habla, su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los va a estar acompañando durante estas 12 semanas de clase. Bien, ya iniciamos un trimestre más, último trimestre del año 2025. Un trimestre lleno de expectativas, de inquietudes, de dudas. Porque es normal cuando nosotros iniciamos un trimestre. ¿En qué sentido? ¿Qué tal será la materia? ¿Qué contenido se va a ver? ¿Quién va a ser el facilitador virtual? ¿Será bravo? ¿Será tranquilo? ¿Será exigente? Y siempre es normal esas dudas e inquietudes que se nos presentan. Pero bueno, aquí estamos para dar lo mejor. Por mi parte, yo como tutor influencer de ustedes y ustedes dar lo mejor como participantes dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta noche vamos a abordar un poco esta agenda y es la bienvenida al Laxo Académico 2025-3 que ya la acabamos de dar. Vamos a hablar un poquito sobre el plan de evaluación. Vamos a hablar un poquito sobre las actividades de encuentro síncrono. Vamos a hablar un poquito sobre la introducción a la unidad curricular, o sea, cuántos núcleos temáticos tiene. Y vamos a dar algunas recomendaciones finales que es importante darlas y que ustedes también las conozcan. La unidad curricular Aranceles y Costos de Operaciones Aduaneras está vinculada por tres núcleos temáticos. El primer núcleo temático habla sobre la clasificación arancelaria. El segundo núcleo temático sobre los impuestos de importación, esos impuestos ad valor. Y tres, costos de la operación aduanera. Fíjense ustedes, estos tres núcleos temáticos ya están plasmados dentro del plan de evaluación que dijimos que íbamos a hablar un poquito. Ustedes tienen el plan de evaluación ya disponible, ¿ok? Plan de evaluación disponible. Plan de evaluación que consta de 4 actividades sumativas de 25% cada una. Esas 4 actividades sumativas las vamos a ver en la semana, o sea, sus fechas de entrega es semana 4, semana 6, semana 8 y semana 10. Es decir, que en esas semanas específicas ustedes deben hacer la entrega, es decir, subir a la plataforma su evaluación. Evaluación que una vez que entrega debe ser
revisada, analizada, calificada y retroalimentada por su facilitador virtual. Adicionalmente, también nuestro plan de evaluación está comprendido por 4 encuentros síncronos, el cual estamos iniciando hoy, 16 de septiembre, el primero, que es ese enlace y esa conexión desde la virtualidad de su facilitador virtual con cada uno de ustedes como participante. Esos encuentros síncronos están pautados para la semana 1, semana 5, semana 7 y semana 9. Es importante, estimados participantes, que ustedes se conecten. ¿Por qué? Porque en esa conexión desde la virtualidad, en nuestros encuentros síncronos, aclaramos dudas, ¿ok? También, también tenemos esa conexión de alimentarnos más a nivel del conocimiento, ¿ok? Alimentarnos también y enriquecernos. Entonces, ahí es donde viene la interacción, profe, duda en esto, o profe, también hay aportes que ustedes dan. Y eso es lo importante, porque es lo que va a permitir y fortalecer más ese conocimiento que nosotros estamos adquiriendo. Entonces, fíjense ustedes, ya viendo los núcleos temáticos que estamos abordando, vamos a hablar un poquito sobre los aranceles y esas tasas aduaneras. ¿Qué será eso? Y si les digo de antemano, esta materia es bastante bonita y bastante interesante, pero también tiene bastante tela que cortar. Entonces decimos, los aranceles y tasas aduaneras son impuestos que se aplican a los bienes que ingresan o salen de un país. Son esenciales para el comercio internacional y afectan directamente a importadores y exportadores. Entonces, fíjense ustedes, ya que hay una primera conexión. Hay pagos de tasas, pagos de impuestos, pagos de aranceles, pero hay un vínculo, una relación que tiene que ver con importación y exportación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de importación y exportación, automáticamente lo asociamos con la parte aduanera. Y nosotros tenemos una legislación venezolana que nos rige ese derecho aduanero. Y aquí encabeza la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Luego sigue la Ley Orgánica de Aduana. Posterior, el Código Orgánico Tributario. ¿Por qué interviene el Código Orgánico Tributario? Porque ese es el código que tipifica todo lo que tiene que ver con tributos, todo lo que tiene que ver con ilícitos, con sanciones, multas y procedimientos de cómo se deben aplicar. Entonces es importante conocerlo. Y tenemos también la ley del contrabando y las demás leyes, decretos, providencias y reglamentos vinculados directamente con el trámite aduanero internacional. Fíjense que cuando nosotros hablamos de importación y exportación, nosotros estamos vinculados a una internacionalización.
¿Por qué? Porque compramos o importamos de un país de afuera y exportamos o vendemos hacia un país de afuera. Entonces, por eso ahí es el vínculo y la relación que hay con la parte aduanera. Ahora bien, fíjense ustedes, tenemos aquí dos palabras clave: importación y exportación. Ustedes dirán, bueno, profe, ¿cómo sabemos cuándo es una importación y cuándo sabemos cuándo es una exportación o exportaciones? Empezamos con la importación. La importación se refiere a la entrada de bienes y servicios al territorio nacional proveniente de otros países. Este proceso es vital para satisfacer la demanda interna de productos que no pueden ser producidos localmente de manera eficiente o en cantidad suficiente. ¿Ok? Las importaciones pueden incluir una amplia gama de productos, desde materia prima y alimento hasta productos manufacturados y tecnología avanzada. Es habitual que los países importen bienes que no están disponibles en su territorio o que les resulta más costoso el fabricarlos o producirlos. Fíjense que entonces estamos hablando de lo que es importación. Entonces, importación es cuando nosotros adquirimos o traemos algo de otro país, ¿ok? Que estamos comprando. Lógico que eso pasa por un proceso de nacionalización, donde hay que entregar en la aduana una serie de recaudos para ver si se cumple o no con eso que estamos trayendo. Ahora pasamos a lo que es la parte de exportación. Decimos que la exportación es el proceso de envío de bienes y servicios desde el territorio nacional hacia mercados extranjeros. En contraste con la importación, la exportación permite a los productores nacionales acceder a mercados internacionales y de diversificar sus fuentes de ingreso. Es decir, exportación es cuando sale de un país para otro la mercancía o el servicio que se está exportando. Luego tenemos las exportaciones pueden abarcar desde productos agrícolas y manufacturados hasta servicios especializados y tecnología innovadora. Este proceso ofrece múltiples oportunidades para que las empresas expandan su presencia global y aumente su competitividad. Entonces, exportación es cuando vendemos mercancía de un país a otro. Es decir, aquí sale de un país, mientras que la importación entra a un país. Ya teniendo claro lo que es la importación y la exportación, pasamos a lo que son, ¿qué son los aranceles? Los aranceles son impuestos que los gobiernos aplican a los bienes y servicios que se importan de otros países. Estos impuestos pueden tomar varias formas, pero su objetivo principal es doble: generar ingresos para el gobierno que protege la industria nacional. A través de los aranceles, los gobiernos pueden regular el comercio internacional
y controlar la entrada de productos extranjeros en su mercado interno. ¿Ok? Entonces, aranceles son impuestos que los gobiernos aplican. Recordemos, a los bienes y servicios que se importan de otros países. Tenemos un resumen. Arancel es un tipo de producto, de tributo, perdón. Grava un bien o servicio cuando cruza la frontera de un país. Comúnmente se aplica sobre las importaciones y los aranceles pueden hacer menos eficiente la industria del país que los establece. Entonces, fíjense ustedes, en estos cuatro tics se resumen lo que viene siendo aranceles. Ahora bien, nosotros tenemos también varios tipos de aranceles. Y no porque lo diga yo, sino que simplemente eso está tipificado en la ley de aduana. Entonces tenemos los tipos de aranceles. Es el impuesto que se debe pagar por concepto de importación o exportación de bienes. Fíjense que lo está diciendo. Importación o exportación de bienes. Ahora tenemos el arancel ad valorem, gravable, ¿ok? Expresado como porcentaje fijo del valor del bien importado. Tenemos el arancel específico. Es el gravamen expresado en unidad monetaria sobre o por cada unidad de medida de un bien que se esté importando. Pero también tenemos el arancel mixto, que es aquel compuesto por un arancel ad valorem y uno específico, aplicado simultáneamente para gravar la importación del bien que se esté adquiriendo. Fíjense ustedes, tenemos esos tres tipos de aranceles y que tenemos que tenerlos muy presentes porque estos son términos que vamos a ir conociendo, aplicando y que se nos van a ir repitiendo a lo largo de los núcleos temáticos que estemos abordando. Estimados participantes, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Vamos a hacer un pequeño paréntesis para, si hay dudas, preguntas o inquietud, bueno, responderlas, pues. Como digo yo, aclararlas y seguir encaminándolos a ustedes dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Nada de duda. Bueno, seguimos. Ahí, ¿cómo calculo o cómo se hace el cálculo de arancel? Esos son factores determinantes. Al importar productos, los siguientes elementos influyen en el cálculo arancelario. Tenemos valor en aduana, viene siendo el valor de la transacción, más flete, más seguro. Eso es lo que se conoce como el valor CIF, ¿ok? Que es costo, seguro y flete. Luego tenemos también tipo de arancel y aquí es donde hace alusión a lo que vimos en la lámina anterior, que puede ser ad valorem específico
o mixto. También tenemos el código arancelario. Ese código va en función a la clasificación que esté en el sistema aduanero, ¿ok? Y por último, el origen de la mercancía, que aquí es importante saber y conocer si hay algún tratado o preferencia que yo pueda aprovechar en en esa importación que yo estoy trayendo, ¿ok? Fíjense ustedes lo importante y lo interesante que esta unidad curricular, como se los dije al inicio, porque aquí tú vas aprendiendo y por eso es que digo que es bastante complejo porque imagínense, nosotros a veces importamos todo, zapatos, franela, materias primas, pegamentos, telas, bisutería, reloj, celulares, equipos. Entonces, imagínense lo interesante que sería, porque también hay importaciones que están exoneradas a nivel de aranceles y quizás también a nivel de impuestos, a nivel de IVA, dependiendo de el rubro y la clasificación que esté determinada en nuestro país, pues. Luego tenemos aquí, y en los próximos encuentros síncronos, lo vamos a ver un poco de manera gráfica. Ahorita lo vamos a ver así como por encimita, porque es como que la introducción es ir conociendo esa teoría que para nosotros es nueva en cuanto a lo que es la parte de aranceles. Entonces tenemos que hay requisitos documentales en procesos arancelarios. La gestión arancelaria requiere una documentación precisa y completa. ¿Ok? Tenemos primero la factura comercial. Acuérdense que cuando nosotros hacemos un proceso de importación o de exportación, hay un vínculo, un acuerdo, un cierre entre ambas partes. Eso quiere decir que una empresa me vende y una empresa me compra. Entonces ahí, una vez que está el acuerdo, que está el ok entre ambas partes, es donde se da nacimiento a la factura comercial. También esa factura comercial debe venir acompañada de una serie de documentos y requisitos, como la lista de empaque, ese conocimiento de embarque, el certificado de origen, las licencias o permisos. Este es en el caso de que apliquen, ¿ok? Y el documento único administrativo que es la DUA, que es la declaración única de aduana, ¿ok? Por eso es que dice que es el documento único administrativo, que es la DUA. ¿Por qué? Porque ahí es donde está todo el detalle de la importación y la mercancía que yo estoy comprando en mi país. Ahora bien, esta serie de documentos es importante tenerlos en orden, sobre todo la parte de la licencia, los permisos, los certificados, ¿ok? Porque eso es parte de ese expediente que uno arma al final cuando hace una importación y cuando hace el cierre o la liquidación de esa importación. Entonces, se deben tener la carpeta bien organizada con cada uno de esos detalles
y documentación que exige la legislación venezolana. Es importante, y yo siempre digo, cuando nosotros importamos o exportamos, tener esto bien controlado y bien documentado con todo. ¿Por qué? Porque tenemos un organismo que es el CENIA, que también es un agente de fiscalización en temas aduaneros. Entonces, recordemos que nosotros tenemos que estar derechito y cumplir con las regulaciones venezolanas en los diferentes ámbitos existentes y donde apliquen para no poder tener problemas. Y preferiblemente también tener toda esa documentación escaneada que me permita a mí, ¿ok? Validarla, que me permita a mí documentarla y que me permita a mí tenerla, como quien dice, visible. Bien, estimados participantes, es como se los dije, es una materia interesante, una materia muy bonita, una materia que tiene bastante tela que cortar, pero que la vamos a ir aprendiendo y dominando a lo largo de estas semanas de clase. Bien, ya un poco para ir cerrando, voy a dar ciertas recomendaciones que es importante tenerlas presentes y sobre todo tenerlas en cuenta por las situaciones que estamos viviendo en nuestro país. Recordemos que estamos en Venezuela y tenemos varios factores interruptores, como lo es los cortes de electricidad, ¿ok? Tenemos también las caídas de internet y a veces eso nos distorsiona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto nos debe llamar a la reflexión de tomar conciencia y de no dejar todas las tareas para realizarlas al final, sino que para eso ustedes cuentan ya con su plan de evaluación, donde, como digo yo, manos a las obras, ir trabajando de manera inmediata, ir realizando sus tareas de manera inmediata y no esperar al final para subirla. Porque se han dado casos, estimados participantes, donde dejamos todo para el final y después ya a las 11:50 que voy a subir la tarea porque ya va a cerrar a las 12, ¡pum! Se fue la luz. O el internet está pesado y no quieres subir el archivo. Entonces empieza, profe. Deme prórroga, profe, que lo iba a subir, pero se fue la luz, profe. ¿Pero por qué? Porque como típicos venezolanos dejamos todo para el final. Entonces, recomendaciones: trabajar con tiempo, planificarse, organizarse, porque recuerden que el éxito de un cierre académico donde apruebe todo va a depender de cada uno de ustedes. ¿De qué? De la responsabilidad, puntualidad, anticipación en entregar a tiempo sus tareas. Recordemos que cualquier duda, pregunta o inquietud deben hacerla por el foro de dudas. Recordemos que la mensajería no es aceptada para hacer preguntas. Para eso está el foro de dudas, que a la hora de cualquier duda, pregunta o inquietud, simplemente yo me conecto, plasmo la pregunta y espero que el tutor influencer o el facilitador me responda. ¿Por qué? Porque quizás la duda que tenga un participante puede ser la duda que tengan los demás y por eso es que allí es importante manifestarse, interactuar para fortalecer ese aprendizaje. Bueno, estimados participantes, ya para finalizar los dejo con este pensamiento donde dice: el conocimiento es poder, la información es libertad.
La educación es la premisa del progreso en cada sociedad y en cada familia. No me queda más que darle las gracias. Feliz de acompañarlo durante estas 12 semanas como su facilitador virtual o su tutor influencer en esta unidad curricular bastante interesante. Recuerden que dudas, preguntas o inquietud, foro de dudas, ¿ok? Entonces, bueno, estimados participantes, no me queda más que desearles a todo el mayor de los éxitos, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y Dios los bendiga siempre.